Hola a todos, sean muy bienvenidos a este culto que estamos celebrando para nuestro Señor Jesús. Para comenzar, te quiero recordar que el Señor quiere lo mejor para nosotros. En Él tenemos un futuro seguro. Nuestro destino está puesto en sus manos. Si el Señor cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Si Él pintó y formó y estableció cada estrella en su lugar, Él puede ordenar nuestra vida. Si nosotros nos declaramos débiles, Él se hace fuerte. Si decaen nuestras fuerzas, Él nos renueva. Él es nuestra luz y nuestra salvación. De nada habemos de temer, porque sabe, aquel que nos cuida no descansa. No duerme aquel que está pendiente de su vida y de mi vida. Por eso no nos dejemos engañar por las mentiras que el enemigo quiere poner, de que estamos abandonados, de que estamos desamparados, de que Él ya no nos ve. El Señor está por medio de la fe. Sabe que ni en el lugar más lejano vamos a escapar de su visión, ni aunque nos vayamos al lugar más alto vamos a poder estar lejos de Él, o al lugar más profundo, o nos vayamos a una isla desierta. Ahí está el Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro escondite seguro. En Él podemos estar confiados, podemos poner nuestra plena confianza sin tener temor de que las cosas puedan salir mal. Te quiero recordar que por el poder de su boca Él separó la tierra de los mares. Por el poder de su boca la creación fue formada. Por el poder de su boca Adán tuvo aliento de vida. Por el poder de su boca las cosas que hoy vemos existen y subsisten. Y el Señor nos dijo que nosotros podríamos hacer cosas mayores. Si tuviéramos solamente la fe de el tamaño de un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe, podríamos echar una montaña al mar. Por eso la importancia de que podamos creer que nuestro Señor está. Y esa montaña se puede echar al mar no por el poder que nosotros tengamos, sino que por el poder de la palabra del Señor. Por eso te digo que si ponemos nuestra confianza en el Señor, las aguas no nos van a ahogar y el fuego no nos va a quemar. El agua y el fuego representan los problemas que podamos tener. Y esto quiere decir que las distintas situaciones no nos van a sobrepasar. Por eso depositemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Y hoy alabemos con gozo a nuestro Padre que nos entrega todo. Todo, Él es todo y está en todo. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesús que abrió nuestros ojos, que nos recuerda su verdad y sus promesas, que Él jamás nos ha abandonado, que Él ruega, que Él intercede porque nosotros podamos estar bien. No que nosotros seamos el centro, pero sí somos sus hijos amados y Él tiene cuidado de nosotros. Que la desesperanza no caiga en nosotros. Él está de nuestro lado y nos está mirando en cada momento. Amén. Alabamos al nombre de Jesús con gozo y con alegría. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es más, a mi ser la luz de mi amanecer, a ti
Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Sigamos adorando a nuestro Señor Jesucristo y también podamos saber y entender cuán profundo es el amor de nuestro Señor amado. Tanto así que Él dice que dejó su trono de gloria para traernos ese amor hasta la tierra, para ese amor que nos salvó, que nos redimió, ¿cierto? Que nos hizo poder reunir junto a Dios Padre. Así que adoremos al Señor con esta gran verdad, con esta gran convicción en nuestros corazones, que no hay amor que se pueda comparar al amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó.
Buenos días, Iglesia. Bienvenido a este tiempo de edificación, este tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Estamos en el mes de noviembre, precisamente hoy, domingo 8 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Rápidamente, se nos va el año. Y estamos en un énfasis este mes cuyo lema es Jesús, esperanza para un mundo en crisis. Jesús, esperanza para un mundo en crisis. El gran desafío, la tarea, la gran tarea o el reto que tenemos como iglesia es que nosotros en este tiempo de crisis y crisis mundial, en medio de esta pandemia, nosotros podamos mostrar al mundo la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Dios quiere mostrar la naturaleza de su iglesia al mundo, entendiendo que lo va a hacer a través de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Y el Señor quiere mostrar esa naturaleza sobrenatural, esa naturaleza divina, esa naturaleza que la iglesia tiene, está como encargada de mostrar al mundo esta esperanza bienaventurada. Esta esperanza que es Cristo en nosotros, como dice Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. Jesucristo, mostrarla al mundo, mostrarla a la iglesia, mostrarla a las familias y también mostrarla hacia nosotros mismos. Porque nosotros necesitamos estar convencidos, seguros, con certeza de esa esperanza que es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Es la oportunidad que tenemos como iglesia en este tiempo donde la crisis ha afectado mucho. Esta misma pandemia, el COVID-19, ha afectado mucho al mundo entero. Ha provocado crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. ¿Ya? Ha afectado el modo de vida que llevábamos tiempo atrás y las costumbres, las emociones y la esperanza hacia el futuro. Esta pandemia, esta crisis está afectando a los seres humanos. Ha provocado en la población global emociones tan complejas dentro del ser humano. Temores, miedo, ansiedad, angustia, inseguridad, estrés. Se suma a la vida cotidiana el distanciamiento social, el teletrabajo, la falta de contacto con las familias, con las personas que amamos, los seres queridos. Se suma también la crisis económica
la crisis económica que ha afectado en el sentido del desempleo, la falta de perspectiva, y que esta crisis ha afectado también una parte vital, fundamental en la realidad humana, que es la mente, la salud mental de personas de distintas edades y de estratos sociales económicos, altos y bajos. Está afectando esta salud mental producto de esta crisis. Pero yo estoy aquí por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Hoy me corresponde entregar esta palabra, que llegue a tu casa, que llegue a tu hogar, que tú, amigo, amiga, que estás ahí escuchando este culto a través de esta plataforma virtual, quiero decirte que Dios me tiene delante tuyo para recordarte que no pierdas la esperanza en Dios, para recordarte y decirte del poder de la esperanza que hay en Dios, para recordarte que en Dios está tu esperanza, que solo en Dios está tu esperanza. Y hagamos una pregunta: ¿podemos triunfar en tiempos de crisis? La Biblia nos dice que sí. La Biblia nos habla que en tiempos de crisis podemos triunfar. En tiempos de crisis, en tiempos de problemas, mientras más problemas, más dificultades, dice que el pueblo de Dios se multiplicaba, crecía más y se extendía más. Ustedes recordarán en el libro de Éxodo, cuando tenía que salir el pueblo y Faraón no lo quería dejar salir hacia el propósito que Dios le tenía por delante, pero dice que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban, más crecían. ¿Se acuerda cuando el Faraón mandó a matar a los niños israelitas para que no creciera más el pueblo? Y le dio la orden a las parteras para que lo hicieran, pero Dios intervino el corazón de las parteras, porque Dios es más poderoso y sabía que ese pueblo, su pueblo Israel, tenían un propósito. Y las parteras, en vez de quitarle la vida a los niños, preservaban la vida de los niños. Y se multiplicaba el pueblo de Israel. Pongo otro ejemplo, la iglesia primitiva, que en lo devocional hemos estado hablando y que nos está sirviendo para los grupos pequeños. Dice que la iglesia se multiplicaba y crecía en medio de la persecución romana, en medio de la persecución y de la muerte quizás de muchos cristianos. Pero lejos que la iglesia decreciera, la iglesia crecía y se multiplicaba y se extendía mucho más. Quiero decirles una palabra, iglesia. Amados, amadas, hoy, en este tiempo, como pueblo de Dios y como iglesia, vamos a crecer y vamos a multiplicarnos más. Esa es la palabra que Dios está entregando a nosotros para que le creamos hoy y miremos con esa visión de futuro la multiplicación, el crecimiento y la bendición de Dios sobre su pueblo y sobre su iglesia. Con frecuencia escuchamos que la palabra utilizada para describir una crisis en idioma chino y japonés que se escribe son las mismas que definen la palabra oportunidad. Crisis tiene una voz que nos habla. Nos puede decir peligro viene o puede decirnos una oportunidad viene. ¿Qué voz estás escuchando en este tiempo de crisis, en este tiempo de problemas? Crisis puede ser una oportunidad maravillosa para crecer, para dar fruto, para prosperar, para caminar en la bendición de Dios, aún en medio de esta crisis mundial. Una oportunidad. La crisis puede traer a tu vida y a mi vida. Siempre las oportunidades surgen en medio de la crisis.
en medio de la tragedia y el desastre. Las crisis son oportunidades para crecer. Recuerda, no te olvides que las crisis para los que vivimos en el reino de Dios son oportunidades para crecer. Son oportunidades para poder desarrollar nuestra fe, para ver mayores cosas. El reino de Dios nunca está en crisis. No te olvides, el reino de Dios nunca está en crisis. Y los que tenemos, y los que vivimos, y somos ciudadanos, y estamos establecidos en el reino de Dios, siempre las crisis van a traer una oportunidad favorable para ser creyentes, discípulos extraordinarios. Las crisis son oportunidades para crecer. Recuerda eso. Aquí en la tierra enfrentaremos muchas crisis, una tras otra, pero nuestro cimiento está arraigado en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Por eso que busca a Dios, busca el reino de los cielos. A pesar de la adversidad que puedas estar pasando, no dejes de buscar y servir a Dios en donde te encuentras. El Dios de toda esperanza traerá victoria. Traerá victoria. Recuerda, es necesario que comprenda que el reino de Dios nunca está en crisis. Por eso que el Señor dice en su palabra, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el Señor? Y las añadiduras, Él se va a encargar de traerlas. Esas cosas que muchas veces nos preocupan y que a veces no las tenemos porque escasean, esas añadiduras que tienen que ver con las cosas que necesitamos para vivir en esta tierra, estas cosas que voy a repetir que nos hacen sufrir cuando no las tenemos o escasean, el Señor las va a traer, porque estamos poniendo la esperanza en el reino de los cielos y buscando ese reino inconmovible, ese reino eterno, donde está ese Rey, el Señor Jesucristo, que es más grande que todas las crisis juntas que puedan haber en esta tierra. Él es soberano y Él está sobre todo los acontecimientos que hay en esta tierra. Por eso busca el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Recuerda, Jesús dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y el Señor está diciendo eso a la iglesia en esta mañana. Anima tu corazón y esperemos en Dios. Esperemos en Dios y no nos soltemos de esa esperanza bienaventurada. No nos soltemos, vuelvo a repetir, de esa experiencia bienaventurada. Triunfar en épocas de crisis se puede cuando nosotros conocemos los secretos para prosperar en tiempos desafiantes, en tiempos de crisis. Hay una palabra que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 16:19, cuando está ese diálogo de esa tremenda revelación que sale de la boca de Pedro y que Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro le dice a la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, ¿y qué dicen ustedes de mí? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne,
sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús a esa confesión le dice a Pedro, le dice, yo te entrego las llaves del reino. Y hay un detalle importante ahí. No le dice, te entrego las llaves, sino que te entrego las llaves. Es como le está diciendo, yo te entrego un manojo de llaves para que la tengas en el bolsillo, que están escondiditas, pero en el momento de la crisis, en el momento del problema, en el momento de la dificultad, tú puedes sacar esas llaves y abrir puertas para salir de tu realidad donde te encuentras, para salir a otra realidad más grande, a otra realidad de mayor presencia y de nivel de autoridad y de poder, para moverte en medio de la crisis, para que tú veas mi bendición, para que veas mi respaldo en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Usa esas llaves. Las llaves, como le está diciendo el Señor, tienes que vivir de acuerdo a los principios. Principios son leyes en el reino de Dios, establecidas. El cual Pedro está diciendo, con ese principio yo voy a edificar mi iglesia, le dijo Jesús. Tú vas a edificar la iglesia con esas llaves, con esos principios, esas leyes divinas que son para el reino de Dios. Tú y yo tenemos esas llaves, que son los principios, las leyes de Dios, para movernos en esta tierra. Por eso tenemos que ser siempre, aún en medio de esta tierra, buscar siempre nuestra ciudadanía en el reino de Dios. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está nuestra esperanza. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que caminar abriendo puertas con esas llaves, y esas llaves son principios. Esas llaves son leyes espirituales establecidas por Dios para ver lo sobrenatural y para ver el respaldo. El mundo vea el respaldo en su iglesia y en su pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Mostrar al mundo la naturaleza de su iglesia. Pero la iglesia tiene que caminar de acuerdo a su palabra, a estas leyes, a estos principios. Le pongo un ejemplo para que entiendan bien esta idea. De muchos. Porque hay muchas leyes, muchas llaves en el reino de Dios. Una que va a servir para este tiempo, para que tú seas prosperado y seas bendecido. La llave de ser un buen administrador. Hoy es muy importante ser un buen administrador. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la promesa para un hombre y una mujer que sabe administrar bien los recursos. Es una llave del reino. Y si tú quieres ser prosperado, y si tú quieres ser bendecido, y si tú quieres ver algo grande y poderoso ocurrir en tu hogar, en tu familia, tienes que usar la llave de ser un buen administrador. Y así puedo poner muchos otros ejemplos, pero ustedes los buscarán. Es importante que nosotros en esta tierra demostrar al mundo que somos ciudadanos y que caminamos con las leyes. Nosotros caminamos con una constitución divina, las leyes del reino de Dios. Por eso que nuestra fe, nuestra esperanza no está en la constitución, ya sea la antigua o la nueva, que no sabemos cómo va a venir la nueva. Pero nuestra fe, nuestra esperanza no está en esas leyes, son leyes humanas para esta tierra. Nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Como dice el Salmo 146, lo leo, precioso Salmo, Salmo 146, versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, muy feliz el hombre y la mujer que pone su esperanza en Dios. Ustedes recordarán también el Salmo 91, el versículo 2.
Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo, con mucha fuerza y con más fuerza tenemos que decir, tú y yo, nuestra familia, la iglesia, la voz de la iglesia, tiene que hacerse sentir en este tiempo de crisis estas palabras. Diré yo a Jehová, a mi Dios, a mi Jesús, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en Dios. En medio de la crisis, nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Y hay una idea que quiero compartir, un pasaje. Quizá no tengo todo el tiempo para explicarlo. 1 Samuel 36. Con Dios siempre hay esperanza, no te olvides. Por eso tu esperanza tiene que estar en Dios, en Jesús. Mi esperanza, la esperanza de nuestra familia, la esperanza de la iglesia. Y ojalá la esperanza del mundo va a poner en Dios. Si ven eso, el mundo ve en la iglesia que esa esperanza está en nosotros, la esperanza solamente en el Señor Jesucristo. Con Dios siempre hay esperanza. 1 Samuel 36. David, dice, cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Dios está en el negocio de hacer posible lo imposible. Incluso si usted está enfrentando una situación que parece desesperada, siempre hay esperanza con Dios. En 1 Samuel capítulo 30, David enfrentó una situación imposible. Un ejército, estoy haciendo un resumen de 1 Samuel 30, un ejército enemigo había asaltado su campamento mientras estaba en la batalla y había tomado cautivas sus esposas e hijos y a otra familia. Y las probabilidades de encontrar a su familia que habían sido raptadas eran escasas. Y las probabilidades de ganar la lucha contra el gran ejército que les había capturado era incluso más complicada. Aunque David estaba increíblemente angustiado, se fortaleció en el Señor. Habían llorado toda la noche, estaban cansados de llorar. Pero ahí hay algo que me llama la atención y quiero compartirlo. Esta es la idea. Hizo algo que tú y yo tenemos que hacer. Él estaba pasando una crisis, estaba pasando un tremendo problema. Y él hizo algo tan importante. Buscó a Dios. Buscó la ayuda de Dios y la respuesta del Señor. Y dice en el versículo 8, 1 Samuel 30, versículo 8, aunque David estaba increíblemente angustiado, se fortaleció en el Señor, buscó a Dios para saber lo que debía hacer, y él le aseguró, Dios en su presencia, le dijo, persíguelo, porque seguramente los alcanzarás y sin falta vas a recuperar a toda tu familia. Aunque estaba increíblemente cansado, David y su ejército partieron a buscar a su familia. 800 hombres, dice el relato. 200 se cansaron y quedaron en el camino. 400 siguieron junto a David. Y en el camino se encontraron con un hombre que estaba muriendo de hambre y sed. Usted conoce el relato. Y teniendo piedad de él, David le dio comida y agua solo para descubrir que se había encontrado con una increíble coincidencia, que muchos llaman los contactos de oro, para salir de una situación, de una crisis. Dios nos va a llevar a tener contactos de oro que Dios va a usar para salir del problema y la dificultad en que nos encontramos. Milagrosamente, maravillosamente, sobrenaturalmente. El hombre había sido un esclavo del mismo enemigo que había asaltado el campamento israelita. Una vez que recuperó su fuerza, el esclavo condujo a David directamente al ejército enemigo. ¿Casualidad? No. Dios obrando sobrenaturalmente, porque David en medio de la crisis, en medio del problema, buscó la presencia de Dios y buscó la ayuda de Dios, y Dios le habló y usó a este joven para dar la conquista y recuperar a todos los esclavos, a los cautivos de ese ejército enemigo. Cuando usted enfrenta algo que parece imposible, recuerde que aunque Dios quiere que usted haga lo que puede, Él hará lo que usted no puede.
David fue amable con alguien en necesidad. Dios lo llevó a alguien que fue la clave de su victoria. David peleó valientemente. Dios aseguró su victoria, a pesar de las escasas probabilidades. Dios está trabajando dentro de usted, dentro de tu vida y a tu alrededor para hacer posible lo imposible. No te olvides de eso. Así es. Dios trabaja así maravillosamente. Y esa es la idea de tomar 1 Samuel 30. Dios te va a llevar a alguien o a algo que va a ser la clave de tu victoria. Confía en Dios. No te sueltes de la esperanza que hay en Dios, que hay en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tener esperanza en el mundo de hoy? Porque no hay duda que nosotros no podemos poner la esperanza en este mundo. Este mundo se está desvaneciendo. No podemos esperar un giro de 180 grados y que todo se solucione. No va a ser así. Por eso que el Señor nos está hablando de confiar en Él, de esperar en Él y no soltarnos de la esperanza. Que la esperanza sea como un ancla en nuestra alma para aferrarnos y sujetarnos más fuerte de Dios en este tiempo. Y quiero terminar con 4 cosas. ¿Qué significa poner nuestra esperanza en Dios? Primero, significa estar seguro de que pase lo que pase, el Señor no nos va a quitar esa esperanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Romanos 8, 38 y 39. Dice, la enfermedad, ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni lo porvenir, nada, o sea, cualquier crisis, nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Hay una historia para que tú entiendas que no se nos va a quitar la esperanza. De un rey y que quería que un cristiano negara de su fe en Dios. Le dijo que lo iba a desterrar. El cristiano le dijo que nunca lo podría enviar a un lugar tan lejos que su Dios no estuviera ahí. Le dijo que le iba a quitar todas sus posesiones. Le dijo que nunca podría quitar sus tesoros, porque sus tesoros estaban en los cielos. Y el rey le dijo, te voy a quitar la vida. Y el cristiano le dijo, rey, tú no me puedes quitar la vida, porque yo hace 40 años morí en Cristo. Ahora estoy crucificado con Cristo y mi vida está escondida en Cristo, en Dios. 1 Corintios 13:13. Acuérdate esta palabra. La fe, la esperanza y el amor siempre van a permanecer. Lo segundo, significa reconocer que nuestra esperanza está en el creer por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa poner nuestra esperanza en Dios? Significa reconocer que nuestra esperanza está en el creer por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahí está Romanos 15:13, que por el poder del Espíritu Santo podemos creer en esa esperanza. Nuestra esperanza no está en lo que tenemos, ni en nuestra capacidad. Nuestra esperanza radica en lo que hemos creído, en sus promesas, en su poder, en su amor, en su palabra. Nuestra esperanza no está basada en nuestra capacidad, amados, amadas, para enfrentar los problemas o en nuestra capacidad para soportar las dificultades. Nuestra esperanza está basada en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y que no nos va a dejar caer. Si somos fieles a Dios y no desmayamos y no dudamos de su palabra. Tercero, ¿qué significa poner nuestra esperanza en Dios? Significa que nuestra esperanza no puede estar puesta en lo material, pues lo material es incierto.
Ya esta primera de Timoteo 6, del 17 al 19, que le habla a los ricos, le dice que no pongan el amor a las riquezas y a las cosas materiales, sino que sean dadivosos y generosos y que piensen en la vida eterna como esperanza de sus almas. En este mundo las cosas materiales, escucha bien, joven, señorita, amado, amada, familia, iglesia, en este mundo las cosas materiales son inciertas, es decir, engañosas, inseguras, como lo vemos continuamente en los acontecimientos del mundo. Hoy en día vivimos en el tiempo del ¿quién lo hubiera creído? ¿Quién lo hubiera creído? Lo que estamos viviendo parece una película de fantasía, pero es una realidad. Hay una crisis mundial en todo orden. Todo, en autoridad, los gobernantes, los ricos, los pobres, todos están viviendo esta misma crisis por igual. Pero lo importante que nosotros tenemos que creer en esa esperanza de Dios es porque, como dice Malaquías capítulo 3, el verso 6, el Señor dice, yo soy Dios y no cambio. Él no cambia por nada. Él no tiene crisis. El reino de Cristo no tiene crisis. Él está sobre todo lo que está ocurriendo en esta tierra y tiene pleno control de todas las cosas. Por eso confiamos en Él. Por eso nuestro corazón cada día más lo rendimos ante Él y no nos preocupamos de la añadidura y no nos preocupamos de las malas noticias o la crisis que está pasando, sino que estamos viendo el cumplimiento de la palabra y el cumplimiento fiel y verdadera de la promesa de Cristo en nosotros. Su esperanza. Su esperanza. Todo en este mundo cambia, es fluctuante, pero nuestra esperanza tiene que mantenerse firme, pues quien nos ha dado la promesa es fiel y nos cumplirá lo que nos ha prometido. Ahí está Hebreos 10, 23, cuando dice tenemos que estar firmes en lo que hemos creído, sin fluctuar, sin titubear, sin dudar, en la esperanza que estamos siguiendo en esta vida y en esta tierra, la esperanza de Cristo. Eso dice Hebreos 10, 23. Y para terminar, ¿qué significa que nuestra esperanza esté en Dios? Como cuarto punto, significa que nuestra esperanza no es solamente para esta vida, sino mucho más para la vida eterna. Y ahí está Tito 1 y 2, que dice que Dios nos prometió y nos entregó una esperanza viva, una esperanza de vida eterna. Nuestra esperanza es que tarde o temprano Cristo vendrá por nosotros. Ahí está Tito, capítulo 2, versos 12 al 13, que me gustaría que ustedes lo vieran, siguieran reflexionando, anoten los pasajes y reflexionen. Palabras tremendas, poderosas, que nos habla de la promesa de los que esperan en el Señor serán levantados y los muertos en Cristo o los que durmieron en Cristo serán resucitados por igual. Qué maravilloso. Y esa palabra está ahí. Y termino. Si Cristo no viene por nosotros y morimos en Cristo, sabemos que nuestra esperanza se mantiene viva y no morimos sin esperanza. Y ahí está 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Romanos 14, 8. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Tú eres del Señor? Si no lo eres del Señor, hoy lo puedes ser. Cree en esta esperanza que es Cristo. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Rinde tu vida al Señor, porque Jesucristo es la esperanza. Hermanos, hermanas, familias cristianas, no perdamos la fe en esta esperanza. Sigamos creyendo, sigamos sirviendo a Dios, sigamos confiando en Dios, porque Él es fiel en cumplir su promesa. Si Él dice que Él es esperanza para nosotros, así va a ser.
termino diciendo esto. Los 4 para relacionados con la esperanza. Para el mundo, Jesús es la esperanza. Para la iglesia, Jesús es la esperanza. Para tu familia, Jesús es la esperanza. Y para tu vida y para mi vida, Jesús es la esperanza. Que tengan un hermoso día en familia y un hermoso inicio de semana. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la presencia de Cristo obrará maravillosamente y poderosamente en esta semana en cada uno de ustedes. Y en el nombre de Jesús, la esperanza de Cristo es más afirmada y es más sólida y firme en nuestros corazones. Porque nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza es creerle a Dios y caminar de acuerdo a su palabra. Amén. Gloria a Dios por este tiempo. Amén. Y continuando con este hermoso culto que hemos preparado para nuestro Señor Jesucristo, quería leerles una palabra, una promesa del Señor, que dice así, en 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Aquí habla de una misericordia, esas misericordias que se renuevan cada día, y esas misericordias se renuevan cada día por amor a nuestras vidas. Jesucristo tiene tanto amor con nosotros que Él renueva sus misericordias cada día, dice su palabra, y nos habla de una esperanza viva, esa esperanza que solamente la podemos tener en Él. Amén. Esa esperanza que nos lleva a una eternidad con Él, nos lleva a tener salvación, nos lleva a que cuando nosotros pasamos por incertidumbres, cuando nosotros pasamos por problemas, Él nos da la fuerza, la fortaleza para vencer, porque Él nos hace mirar más allá de lo que podemos ver, amén, de lo que este mundo nos entrega. Amén. Y es por eso que le cantamos, que le alabamos y que le servimos. Y es por eso que nosotros insistimos en que que tú puedas buscar cada día más del Señor y pueda tomarte de esta esperanza que solamente entrega Jesucristo. Vamos a alabar al Señor en este momento con todo nuestro corazón. Amén. Y te invito para que tú también lo hagas. Amén. Amén. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús, porque tú venciste la muerte. Sí, Señor. Santo es tu nombre, Señor Jesús. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. Aleluya. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, y la guerra
venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Aleluya, aleluya, el Cordero ya venció. Aleluya, aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Aleluya al Cordero inmolado, al que murió en la cruz. Y la tremenda paradoja, Jesús murió para traer vida. Y no solamente la vida material, sino la vida espiritual. Y sabes que el Señor te trae esta palabra, trae este mensaje para ti. Romanos dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero eso es para aquellos que han tenido la experiencia de conocer a un Dios tan real, tan tangible, como el conocer a nuestro Dios que se llama Jesús. Y sabes que si está llegando este mensaje hoy día para ti, es porque este es el día propicio, este es el día que Dios ha escogido para llamarte. No seamos más oídos, no pongamos más oídos sordos a este llamado que Dios tiene para ti. Este es el tiempo, no es mañana. Este es el tiempo que Dios ha elegido para darte una nueva esperanza, para sacarte de ese hoyo en el que te encuentras, para sacarte de esa desesperación, de ese temor, de esa enfermedad, de esa situación donde te sientes seco, ese desierto donde no ves más panorama que resequedad. El Señor tiene una palabra de esperanza para ti. Y no importa lo que venga más a futuro, porque si vivimos, para Él vivimos. Amén. Aleluya. Oh, oh. Sí, Señor Jesús. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos.
vida le pertenece al único que sabe cómo arreglarla. Él es el creador, el que nos puede componer, el que nos amó tanto que entregó su vida para llamarnos y rescatarnos de ahí de donde nosotros estábamos. Y su nombre es Jesús. Y en ese nombre terminamos este culto, y quiero decirte que Jesús te ama tanto que ha permitido que alguien envíe este video, tú lo puedas escuchar y puedas recibir la palabra de Dios. Y esperamos que esa palabra haga vida en tu vida y puedas entender que Dios te está llamando. Que el Señor te bendiga. Amén.